Ser podcast. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella? El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio. Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones. No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. ¡Que me des mi dinero, hostia! El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. Hola Eugenio, buenas tardes, bona vesprada. I bon any. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Molt bé. ¿Has escuchado mucho podcast durante las Navidades o no? ¿O descansas un poco? Sinceramente. No, es un periodo en el que sí que escucho mucho podcast. ¿Pero escuchas por placer por o placer? Por placer. Por placer. Muy de bien. hecho, de vez en cuando hay quien me dice, bueno, ¿y por placer qué escuchas? Sobre todo escucho conversacionales de cine. Porque a mí lo que me apasiona es el mundo del cine, o sea, es como mi lugar de recreo en el que no me atrevo a entrar, por supuesto, porque yo lo veo como un arte superior. Y entonces mucho conversacional de cine y descubro algunos, sé que no tienen casi escuchas, pero yo me escucho todo. Propone a Bollero hacer uno. Vamos, no se me ocurre un conversacional de cine. Como ya su documental está hecho, con el crítico, no me importaría. Algo le propongo. Hoy en este Club de la Escucha vamos a presentar un podcast que nos confirma por enésima vez 2 cosas. Primera, que las pequeñas historias sirven para confeccionar los grandes relatos de nuestro pasado. Esta primera. Y segunda, que esas historias, como tantas cosas en la vida, aparecen muy a menudo por pura casualidad. De hecho, el podcast que presentamos hoy se titula Un suceso corriente, que desde luego no es un título elegido al azar. Lo que sí resultó azaroso fue el hallazgo de un diario de 1936, bueno, empezó antes a ser escrito, luego lo comentaremos, en el que una mujer escribe y describe lo que sucedía en aquel mes de julio del 36, el del golpe de Estado. En este mes de julio ha estallado una revolución social que no sabemos en qué terminará. El sábado 18 despertamos con la noticia de haberse sublevado las tropas de Ceuta, y al día siguiente se supo que la sublevación se hacía en la mayor parte de las provincias. Enseguida se dejaron de recibir los diarios y demás correspondencia por haber destruido los comunistas las vías férreas. Únicamente se sabía de lo que ocurría por la radio y la de Madrid dejó de funcionar hace 3 días. Demetria dejaba por escrito lo que escuchaba por la radio, los primeros compases de una sublevación militar que parecía que aún no llegaba a su pueblo. Así estamos hasta hoy, 24 de julio. Hace 3 días vinieron 2 automóviles con la Guardia Civil y destituyeron al Ayuntamiento Socialista y entregaron la vara a elementos fascistas. Las familias que tienen parientes fuera están con gran intranquilidad. La mañana del 28 de agosto de 1936, Demetria no se enteró por la radio de la noticia más importante del día. El día 27 ocurrió un suceso corriente en otros pueblos, no en este, por ser pequeño y de poca importancia. Serían las 11 de la noche cuando llegó un camión y un automóvil con 11 fascistas forasteros. Los que manifestaron a las autoridades que en la carretera de la parte de acá de la ribera habían fusilado a 8 comunistas, entre ellos una mujer, todos procedentes de la cárcel de Coria. Estas autoridades dispusieron el traslado al cementerio y cuando nos levantamos todo estaba terminado. Desde luego el relato es tremendo, pero ¿qué decía yo hace un momento de que el título de este podcast no estaba elegido al azar? O sea, eso de un suceso corriente, ¿de verdad era habitual ir fusilando gente por los pueblos? Pues por desgracia sí. Parece que la tía Demetria sabía de lo que hablaba cuando escribió en agosto de 1936 aquello de un suceso corriente en otros pueblos, porque Extremadura está lleno de fosas. Con la información que me había dado Chávez, tenía aún más sentido ir a Ceuche. Hacía años que no recorría las curvas del Tajo. Este tramo de la Ruta de la Plata, en el que antes era dificilísimo adelantar, y mi hermana y yo nos turnábamos para marearnos. El diario de la tía Demetria también hablaba de este lugar. Ayer volaron algunos aeroplanos y luego se oyeron varias estampidas producidas por bombas que arrojaron sobre los puentes de Alconeta. Cogí el desvío a Coria, pero según parece no hicieron blanco. La carretera parte el pueblo en 2. Bueno, pues ya estoy entrando en Aceuche. Justo a la entrada, al lado del pabellón, giré. El sol ya no caía a plomo sobre el cementerio.
Juanjo Cubero, buenas tardes. Hola, Carles. Juanjo Cubero es compañero periodista de Radio Nacional de España, autor del podcast Un Suceso Corriente, que presentamos hoy en este Club de la Escucha. Fue también coautor del Tamayazo, uno de los grandes del año 2024, que ganó un Ondas, de hecho, a mejor guión, también de Radio Nacional de España Audio. Y se ha presentado hoy en La Ventana, vosotros oyentes no lo podéis ver, pero ya lo describo yo, con el diario encontrado por casualidad, que es una libreta pequeñita, minúscula, un blog de esos que ya tan pequeños creo que ni se hacen, y tal como escuchábamos su voz de narrador, íbamos releyendo las páginas de lo que... Hoy empieza por el principio del hallazgo. ¿Y qué sentiste cuando alguien te dice, cuidado con esto que igual te puede interesar? El diario de la tía Demetria, que además cuenta ella que escuchaba la radio que él iba a decir que iba a acabar en la cadena SER con Carles Francino, ¿eh? Pues todo parte de un hallazgo en casa de mis abuelos. Bueno. Lo encontró mi madre, lo típico que, bueno, mis abuelos fallecieron ya hace unos años y esto que está un poco ordenando cajones y armarios, encontró el diario, empezó a leer y me llamó, me dijo, encontré una cosa que creo que te va a interesar. Y bueno, el diario en un principio, ya has visto la letra, lo primero que te engancha es la letra, una letra así como barroca, llena de lazos en las A's, en las H's, muy bonita. Esa persona había estudiado caligrafía. Había estudiado seguro. Es la tía Demetria, que yo no la conocía, no tenía ni idea de quién era una pariente lejana de mi abuela, por lo que me contó mi madre. Bueno, había acabado en casa por sucesos personales que le habían ocurrido, bueno, había vivido con mi bisabuela. Y ella lo que cuenta en el diario realmente al principio, lo hablaba con Eugenio, es como un bando. Ella dice quién ha muerto en el pueblo y algunas cosas concretas que le habían robado y cosas así, y que habían sacado el Cristo en procesión porque no llovía, a ver si conseguían que acabara la sequía en la comarca, hasta que llega julio del 36 y la cosa se pone seria. Y va describiendo todo lo que pasa. Lo que pretende este podcast es contar la historia. Hemos escuchado antes 8 comunistas fusilados. En esa lista de 8 había una mujer que se llamaba Josefa Mojín Leirado, y este podcast lo que intenta es contar un poco la historia. Y en el trabajo de investigación para buscar datos, tú de repente te topas con la bisnieta. Esta es la foto más reciente a la fecha del asesinato de ella. Creí que me iba a costar más dar con algún familiar de Josefa, pero es que en Extremadura somos pocos. Y aquí tienes a mi bisabuela con sus padres y su hermana. La mujer que me está enseñando fotos suyas es su bisnieta Pepi. Aquí, mira, tú ya verás, en aquella época que tenía una bicicleta. Joder, una bici bien chula además. Pepi tiene muchos recuerdos de su bisabuela porque la mitad de su vida la ha pasado con su abuelo Eduardo, el hijo de Josefa, en Villamiel, un pueblo de la Sierra de Gata a unos 70 kilómetros de Aceuche. Yo a mi abuelo lo considero como si fuera mi padre. Entonces, claro, a su madre, que era mi bisabuela, Josefa Mojín Leirado, para mí es como si fuera mi abuela. Pepi puso cara por primera vez a su bisabuela en el álbum familiar una tarde al volver del colegio. Uno de los días que fuimos a la escuela, la maestra nos habló de la Guerra Civil Española, de cómo los rojos mataban a la gente. Le cuento, abuelo, tengo que hacer una redacción. Y entonces su abuelo Eduardo decidió que había llegado el momento de hablarle a su nieta de otra historia que no se había atrevido a contarle en todo este tiempo. Bueno, pero exactamente ¿quién era Josefa? Pues una persona muy, muy interesante, no solo por sus propios valores, sino para muchas chicas. ¿Por qué? Pues porque era profesora. Josefa Mojín Leirado, la bisabuela de Pepi, había nacido en Madrid a finales del siglo XIX. Mi bisabuela procedía de una familia acomodada, tenía cultura, había tenido estudios, y su padre trabajaba en la corte del rey Alfonso XII. Josefa llegó a Villamiel ya entrado el siglo XX siguiendo los pasos de su marido médico y se implicó enseguida en la vida del pueblo. Era casi como una maestra que, digamos, ayudaba a la gente del pueblo. Josefa no era maestra de escuela, pero algunos vecinos de Villamiel, y sobre todo algunas vecinas, guardan de ella ese recuerdo. Les enseñaba a sumar, a restar, a multiplicar, a escribir y a leer, a pesar, para que no las engañasen. También les enseñaba a coser, a bordar, porque ella cosía y bordaba muy bien. Josefa también traía de Madrid una gran conciencia política. No sabemos si por lo que haya visto en la Villa y Corte, pero tanto ella como su hijo Eduardo, el abuelo de Pepi, se afiliaron a Izquierda Republicana el 5 de mayo de 1936. La sublevación militar, de hecho, les sorprendió como responsables del partido de hazaña en el pueblo. A los pocos días del golpe de Estado, los falangistas fueron a casa a por Josefa. La abuela de Pepi estaba allí. Le dijeron que la llevaban a declarar al ayuntamiento
y que luego la volvería para casa. Y no, se la llevaron a Coria. Claro, es que Josefa, para su desgracia, tenía todos los atributos del momento para que fueran a por ella. Era una maestra voluntaria, digamos, conciencia política de su tiempo en Madrid, significada, por lo tanto, tenía todos los números. Mujer también. Mujer. Y claro, hablamos de lo que era un suceso corriente en aquel momento, que era esos fusilamientos, pero lo que no era corriente es que era una mujer se involucrara tanto en política, ¿no? Entonces, pues sí, tenía todos esos atributos, y además una cosa curiosa que hemos escuchado también, que me parece que los cortes que estáis eligiendo son como que describen muy bien el podcast. Es que está muy bien contada la historia. Ahora Eugenio pondrá las anotaciones técnicas de lo del audio, pero es que está muy bien contada la historia. El ritmo, el tono, ¿no? Bueno, te lo digo como oyente, no como consumidor. Pero sí que yo cuando me encontré con esta historia me di cuenta que era un fracaso personal, porque nadie me había contado esto, y yo tengo casi 40 palos, también podía haber investigado y no sabía nada, o sea, no sabía que había una fosa en el pueblo donde he ido durante mi infancia y mi adolescencia. Es verdad que cuando se murieron mis abuelos ya menos, pero era un fracaso personal, familiar también. Mi madre nunca me contó nada, y luego colectivo de pues lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Como país, y que tener a gente fusilada tirada por ahí, o sea, sí. Un fracaso total. Y luego fracaso también relacionado con lo que decís de la escuela, ¿no? A ella, o sea, Josefa toma conciencia de la memoria, Pepi toma conciencia de la memoria de su bisabuela, porque en el colegio le dicen tienes que hacer una redacción sobre lo que pasó en la guerra, y a ella le cuentan cómo fue la guerra, y cuando va a casa le dicen, oye, me han dicho que tengo que hacer una redacción de la guerra. Su abuelo le dice, es que la guerra no fue como te la contaron en el cole. Entonces, bueno, a nosotros tampoco nos la contaron mucho, la verdad. No mucho, y por eso tiene tanto valor este podcast, que aparte en 50 minutos resuelve, y con una historia como siempre. ¿Cuántas historias como esta hay por ahí? Claro, con una historia concreta, pero que tiene unos nombres en un pueblo concreto, y por eso tiene tanto valor, porque en realidad evoca muchas otras cosas mucho más grandes, y por desgracia con ciertos ecos de actualidad constantemente. Y uno que a mí me venía, que quería comentar, era que yo pensaba cómo serían esos personajes a día de hoy, ¿no? Porque a lo mejor estarían haciendo un blogging en TikTok y grabándose a sí mismos, y ese diario sería algo vivo y digamos que perduraría. Pero bueno, aquí lo que ha demostrado es que el elemento papel ha perdurado bastante bien y no está en manos de servidores del ultramundo. En ese sentido, yo no sé cómo, Juanjo, cómo has un poco interpretado, si has hecho un ejercicio de personajes. No quiero ponerme técnico, pero a nivel de guión, de oye, este personaje cumple este rol, o hago este arco, se relacionan así, o si te lo has tomado de una forma mucho más narrativa, en un sentido de fluir con la investigación. Pues te diría que no sé si tengo la capacidad para ponerme a pensar si este personaje debería ser de esta forma u otra. No, ha sido todo mucho más natural. Yo me encontré el diario, empecé a investigar. Es verdad que en un principio sí que quería como hablar de la historia de todos los fusilados. En la placa en Aceuche están Vicente Lisero, Florentino Martín, Teodoro García, Antonio Alonso, Antonio Hernández y Josefa Mojín, pero me di cuenta que eso era imposible. Entonces, cuando, y hay dos cuya identidad nunca se supo, ¿verdad? Eso es. Entonces, cuando ya lo que me dio la historia fue que Demetria, la tía Demetria en el diario, hablaba de una mujer, subrayaba una mujer, y luego el libro que leí de un historiador en el que decía que esa mujer quizá estaba en otro sitio. Bueno, es que ese otro sitio, tú lo buscas, la placa está en Aceuche, pero efectivamente Chávez, se llama el historiador, tiene otra teoría. El historiador dice que a la bisabuela de Pepi, tras fusilarla, la arrojaron a la mina La Paloma, al lado de Zarza la Mayor. La mina La Paloma, en Zarza la Mayor. ¿De qué me sonaba esa fosa? Escribía Chávez. Hola Julián, ¿qué tal estás? Te escribo porque en tu libro dices que Josefa Mojín Leirado, que se supone que está en la fosa de Aceuche de la que hablamos el otro día, podría estar en realidad en la de Zarza la Mayor. Esa es la próxima fosa que ibas a intervenir, ¿no? Efectivamente, las investigaciones que yo llevé a cabo apuntan que posiblemente los restos de esa maestra fusilada se puedan encontrar en la mina La Paloma al lado de Zarza la Mayor, que va a ser precisamente objeto de intervención de forma inminente. ¿Sabría esto Pepi? Tenía que hablar con ella. Pero en realidad, si no lo sabía, ¿quién era yo para contárselo? ¿Qué derecho tenía de entrar de repente en su vida y crear esperanzas que podían ser vanas a toda una familia? Pues a mí lo que me viene a la cabeza es que como un rayo de esperanza de que mi bisabuela pudiese estar allí. Dudé mucho, pero al final decidí hablar con ella. Sabía que era una de las teorías que pudiese estar en Zarza la Mayor, pero vamos, no tenía ni idea que iba a haber unas excavaciones. Y ojalá estuviese allí, ojalá. Lo que pasa es que ahora había algo que no me cuadraba.
¿Por qué pusieron el nombre de Josefa en la placa de Aceuche si no estaba claro que estuviera allí? Bueno, es difícil seguir el rastro de todo esto, pero hay que intentarlo. La relación de asesinados que tenemos de Zarza son solo hombres, pero bien es cierto que es muy posible que en la mina de la Paloma también haya gente fusilada de la zona de la Sierra de Gata, de Villamiel y por ahí, o sea que sí podría haber fácilmente mujeres. La mina de la Paloma está a las afueras de Zarza. Hola, buenas, yo soy Juanjo. Tito Aguirre y Asier Izaguirre son los técnicos de Aranzadi que se van a encargar de la excavación. Lo más importante en ese momento es nuestra seguridad y de los compañeros. Lo que veo por ahora es una grúa para ir sacando tierra y una plataforma en la boca de la mina. Son detalles técnicos de una operación compleja, complicada. Una mina no es un lugar cualquiera para poder entrar. Los trabajos empiezan a profundizar, pero de repente, sorpresa, sorpresa. Le escribí el viernes 19 de septiembre. Hola, Juanjo. Hoy hemos empezado a sacar rocas y tierra de la mina. Ahora mismo estamos a 29 metros de profundidad. También el lunes 22. Nada nuevo. Y el martes 23. Seguimos bajando solo piedra. El jueves 25 le llamé y no me contestó. El viernes 26, a las 4 menos 20 de la tarde, el que me escribió fue él. Malas noticias. El alcalde de Zarzalamayor nos ha paralizado la intervención. Desde el miércoles no nos permite trabajar, así que nos volvemos a casa. Les digo que quiero llamarles para que me cuenten. Hola, Tito, Asier. Asier, Tito está conduciendo. Nos encontrábamos ya trabajando en la mina. El alcalde de Zarzalamayor, del Partido Regionalista Levanta Extremadura, gobierna en el municipio con el apoyo del PP y se presenta en la mina para decir que no se puede seguir excavando porque se necesita un permiso medioambiental. Se puso burro y que no, que era su responsabilidad. Un permiso que ese mismo alcalde no había pedido en 2024, en la anterior excavación. No, eso es política, no es medio ambiente. No solo Tito y Asier se frustran con la decisión. Los familiares de las víctimas sospechan que estamos ante una estrategia del ayuntamiento para demorar los trabajos. Creen que no es casualidad que la maniobra coincida con la inminente derogación de la Ley de Memoria Histórica que van a aprobar PP y Vox en la comunidad. Bueno, no es casualidad, es evidente, eso está claro, pero sin revelar más de la cuenta, quiero contar que la historia tiene al final tiene un final feliz. Sí. Tiene un final feliz Se porque recuperan. en el último minuto, rozando el poste, se consigue reanudar los trabajos, aparecen restos y hay un momento muy emotivo además, contando unos aplausos en el podcast y todo. No quiero revelar tampoco mucho, pero toda tu familia en el cementerio. Sí, el final, yo el final lo que quería era un poco ilustrar que tenemos que hablar con nuestros niños de lo que pasó, ¿no? Y que tenemos que llevar a los niños a los cementerios y tenemos que hablar de la historia, de lo que quizá no nos contaron a nosotros, pues yo creo que nosotros deberíamos hacerlo, sí. Juanjo Cubero, compañero de Radio Nacional de España, autor del podcast Un Suceso Corriente que hemos presentado hoy en este Club de la Escucha. Muchísimas gracias y felicidades por el trabajo. Muchas gracias a vosotros, Eugenio Carles. Venga, quede un momentito que vamos a abrir la luz del faro, va. Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Feliz Buenas año, tardes, ¿cómo estás? Feliz año. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Cuéntame. Arrancando, ¿no? Un Sí. año nuevo. Pues hoy hacemos el faro Recuperar, porque uno de los últimos faros que hicimos lo llamamos bombo, que lo hicimos a posta, me acuerdo, no fue una bola que salió del bombo, sino que el día de me encantó el lotería hicimos flipar de la faro otra bomba. noche con Laura. Sí, con Laura con y los niños, sí, el que lo flipaba estaba esquiando con escuchando. sus padres. Sí, fantástico. la verdad que estos que hacemos con niños de vez en cuando están genial. Hay y niños el de fareros, Laura hay un montón de niños fareros ya. Sí, porque como mucha gente escucha el programa de día, o sea, en el podcast, pues están los niños escuchando y van cogiendo un poco la idea. Bueno, pues cuando hicimos el Faro Bombo, preguntamos a los oyentes qué temas meterían ellos en el bombo. Y entonces decidimos arrancar temporada con uno de los que eligieron ellos, que ya van a empezar a salir de forma constante. Y salió, hemos elegido el verbo recuperar. Recuperar restos, por ejemplo. Exactamente. ¿Ves? De lo que estábamos hablando ahora. Sí. Recuperarse la memoria. Del shock de la actualidad. Sí. Bueno. Recuperar el cuerpo y la mente después de las vacaciones de Navidad. Tenemos al médico. Entonces, por ejemplo, nos va a hablar de cómo recuperarse después de una operación quirúrgica, cómo recuperarse de un proceso gripal, cómo recuperarse del exceso de la Navidad. ¿La dignidad se puede recuperar? Eso es un tema interesante, me lo preguntaba yo. ¿La de quién? No sé. No.
y luedo, no sé, perder la dignidad, uno, no sé. Cuando la pierdes, Cuando la pierdes. Yo creo que se puede recuperar, ¿no? Tú puedes manifestar, también. Es que no, sí, ya yo tampoco, no. Y luego tengo un gato pardo. ¿Recuperar la vergüenza, dices? No, dice que ha perdido la vergüenza. Sí. Y luego tengo un gato pardo del que solo diré pasapalabra. Pues ya está. Pues mira, voy a recuperar una de las actuaciones que vi la noche de Nochevieja, como siempre, en Cachitos de la 2. ¿Ah, sí? Que hacen esos vídeos de los años 60, 70, con aquellos pantalones de campana, aquellas cosas, aquel look, con los rótulos que ponen, que son maravillosos. Y mira, entre otras actuaciones, pudimos ver esta. No recuerdo ni cómo se llamaba el grupo, de Cirel o de Ciel, de Cireles o algo así. Pero Guayas. todo el atrecho de público, foco, bailarines y tal, y sobre todo los rótulos que acompañan a los vídeos yo también lo vi recuperándolo al día siguiente, exacto, ¿no? recuperando. Sí, porque ahora es una de las publicidades que da la televisión. Qué bien. Pero es verdad que Cachitos ha ido encontrando un lugar ya desde hace mucho tiempo. Es un clásico. Pero en su día era algo que veía una inmensa minoría y ahora se ha convertido en algo que ve una inmensa mayoría por la originalidad, la ironía noche de Nochevieja, de sus para rótulos. mí es una cita. Yo creo, de hecho, casi es lo único que veo. Sí, yo me vi el José Mota. Me lo vi luego al día siguiente. Yo no. Pues me parece que era una forma de ver la actualidad. A mí José Mota me parece un cómico muy inteligente. A mí también. Pues al que hay que dar una revisión, ¿eh? Yo es que al día siguiente tenía comida con mis hermanos, ya no me dio tiempo de... Ostras, pues fue bastante cañero el José Mota de este año. La comida también. Un beso, Mara. Chao. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.